lo impensable ocurrió. Prisioneras alemanas escucharon que el enemigo les permitiría cocinar su propia comida. En el amanecer helado del 23 de marzo de 1945. Cerca de una ciudad del oeste alemán, un convoy se detuvo junto a un granero destrozado. Parte del techo había caído bajo artillería de semanas atrás. El barro pegaba a las botas y apagaba los pasos. 15 auxiliares alemanas esperaban en silencio, la respiración visible, los dedos entumecidos dentro de guantes gastados. Se habían rendido 3 horas antes a una unidad mecanizada de Estados Unidos que avanzaba sin pausa por los restos de la defensa occidental. Temían lo que siempre les habían dicho desde 1943. Historias de humillación, de crueldad, de destinos peores que el combate. Elsa Hartmann, operadora de radio de 23 años, observó a un sargento estadounidense acercarse con una carpeta. No gritó, no se burló. Le preguntó su nombre, lo apuntó con calma y le entregó una manta de lana doblada con precisión militar. En aquel instante, de pie entre ruinas, tratada con una cortesía improbable, Elsa sintió que quizá todo lo aprendido sobre los estadounidenses podía ser mentira. Mann, conte Sagen que, si esta historia te está acompañando, te invitamos a dejar un me gusta y a suscribirte, para no perderte otro capítulo que rara vez se cuenta. Y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Nos alegra saber de quienes nos siguen alrededor del mundo. Sigamos ahora con aquel marzo en que lo imposible tomó forma. Zu jener Zeit, el derrumbe era total. A comienzos de aquella primavera tardía, el frente occidental alemán existía solo en los mapas. Las fuerzas estadounidenses y británicas habían cruzado el Rin, desbordando posiciones y cercando divisiones enteras. Las líneas de abastecimiento llevaban meses exhaustas, deshechas más por el vacío que por las balas. No había retirada ordenada, sino fragmentos que huían. Hombres y mujeres, buscando hacia el este evitar al ejército rojo, eligiendo hacia el oeste rendirse a cualquiera, menos a los soviéticos. Entre los que caminaban con la cabeza gacha estaba una multitud de auxiliares femeninas, secretarias, telefonistas, operadoras de radio, enfermeras, observadoras antiaéreas. Llevaban uniformes, escalafón y el peso de un juramento. Y ahora eran prisioneras. Damals, los rumores viajaban más rápido que los camiones. Volaban en hojas de propaganda, en órdenes susurradas por oficiales agotados, en confidencias de barracón que nunca llegaban a terminarse. Se repetía que los soldados estadounidenses tratarían a las mujeres alemanas con brutalidad sin límite, que la Convención de Ginebra era papel mojado y que el cautiverio solo traería hambre y trabajos forzados. Se afirmaba que la captura por los soviéticos ni siquiera podía describirse con palabras. Así, cuando se rendían hacia el oeste, lo hacían con resignación y miedo, escogiendo entre terrores, rezando apenas por una muerte rápida si debía llegar. Podría decirse que Elsa lo creyó todo, porque no tenía motivo para dudar. Desde que era casi una niña, la voz del régimen le había marcado la mirada. La patria, el enemigo, la obediencia, el sacrificio, todo venía empaquetado con una certeza metálica. Ahora, con barro pegado a las botas y cansancio comprimido en las costillas, se preparó para la confirmación definitiva. Quería endurecerse por dentro, como quien cierra una puerta antes de la tormenta. Sin embargo, la confirmación no llegó. Llegó otra cosa, más simple y desconcertante. Inmediatamente después, los estadounidenses las subieron a camiones con toldo y bancos rígidos, pero secos. Los guardias cargaban fusiles, aunque no los apuntaban.
Uno de ellos, pelirrojo, con pecas que manchaban unas mejillas tostadas por el sol, le ofreció una cantimplora. Elsa dudó un segundo y bebió. El agua estaba limpia y fría. El soldado asintió, sin palabras, y siguió su ronda. El movimiento del camión era monótono, como un balanceo que intentaba desatar nudos en la mente. En 2 horas alcanzaron un campamento cercado, junto a un depósito de suministros. Se veía una disposición geométrica, filas de tiendas bien estiradas, senderos claros que evitaban el fango. De tramo en tramo, torres de vigilancia, con guardias que miraban la carretera más que a las prisioneras. No había gritos. Había humo suave saliendo de una cocina de campaña. Una tienda médica con una cruz roja, pintada con cuidado sobre lona blanca. Un sargento de sienes grises las llamó a formarse. Habló a través de un traductor, un cabo germano-estadounidense, con rastro bávaro en el acento. Se registrarían los nombres, se harían revisiones médicas, se asignarían espacios. El sargento no amenazó, no celebró. Describió un procedimiento como si aquello fuera tan normal como archivar documentos, como si el enemigo mereciera una administración decente. Mann konnte sagen que el silencio que siguió fue una pregunta. Las mujeres se miraron, buscando en otros rostros una señal de alarma. ¿Dónde estaba el castigo? ¿Dónde la mueca de desprecio, la confirmación de todos los temores? Brea Schultz, enfermera de Essen con pómulos marcados y ojos que habían visto demasiados hospitales de campaña, se inclinó hacia Elsa. «Están muy organizados», susurró. «Se siente extraño». Elsa asintió. Extraño era una palabra pequeña, y aún así la única disponible. Les entregaron mantas, tazas de metal y jabones que olían levemente a lejía. Solo el jabón parecía un milagro concreto. En Alemania, los suministros se habían esfumado meses atrás. Allí, dentro de un recinto enemigo, recibían jabón como si la higiene también fuera un deber de los derrotados. In Bayern, geschah algo mínimo y a la vez enorme, una tienda para ellas. Bajo la lona había 20 catres, en filas parejas, con tarimas de madera para que la humedad no trepara desde el suelo. Elsa se sentó y pasó la mano por la manta. Era áspera, pero entera, sin roturas, sin manchas. La dobló con cuidado, como si cualquier gesto brusco pudiera deshacer aquel orden repentino. Aquella noche, el sueño llegó en fragmentos, como pequeños barquitos empujados por una corriente tímida. Algunas lloraron en voz casi muda. Otras miraron el techo, inmóviles, tratando de encajar la ausencia de horror. Elsa cerró los ojos y escuchó. Voces bajas en inglés, un generador lejano como un suspiro mecánico, ningún alarido, ningún disparo, solo el pulso tranquilo de un campamento que se recogía. Zu jener Zeit, la mañana tenía olor a café, un aroma limpio y oscuro que cruzó la lona y tiró de Elsa hacia afuera. Vio humo elevándose desde una chimenea metálica. Dentro, cocineros estadounidenses se movían con oficio, removiendo ollas, girando algo sobre una plancha, sirviendo café en tazas de hojalata. Sin embargo, no fue el café lo que la detuvo. Junto a la cocina había cajas de madera apiladas, patatas con tierra aún pegada, cebollas, sacos de harina, latas de carne preservada. De pie, un oficial con expresión serena y el traductor a su lado esperaban a que se acercaran. El oficial señaló los víveres. El traductor habló despacio, con cuidado, como quien deposita una noticia frágil. Damals, las palabras parecían inverosímiles. Ustedes prepararán sus propias comidas. Los suministros están aquí. La estufa es para su uso. Pueden cocinar. El silencio que siguió no fue de entendimiento, sino de estupor.
Elsa miró las cajas como si fueran un espejismo. Greta entreabrió la boca y volvió a cerrarla. Otra mujer, Clara, exoficinista de Hamburgo, dio un paso al frente, tanteando si la escena se borraría con el movimiento. «Cocinaremos», repitió con voz lisa, todavía escéptica. El traductor asintió con la misma suavidad con que alguien afirma que el sol saldrá. «Sí, cocinarán para ustedes mismas». Podría decirse que nadie les había enseñado a creer en ese tipo de generosidad sencilla. No era un perdón, no era una disculpa. Era un método, una disciplina de trato que descansaba en una idea antigua. Incluso el enemigo conserva su dignidad. En aquella estufa, entre ollas y patatas, se encendió un fuego lento que no figuraba en los informes. Un fuego de humanidad mínima, hecha de café tibio, de jabón áspero y de un plato servido por las propias manos. Y mientras en el horizonte la guerra seguía rugiendo, en ese rincón cercado reinaba por un instante la calma de lo posible. Una cocina improvisada, con su humo y su calor, abría una pequeña grieta en aquello que ellas creían inamovible. En aquel tiempo, la idea de que los prisioneros cocinaran por sí mismos rompía todos los esquemas con que habían vivido. Podría decirse que la norma era otra. Los prisioneros no cocinaban. Si recibían comida, era una papilla servida sin nombre ni cuidado. Las ollas no les pertenecían, los cuchillos no pasaban por sus manos, y el gesto de salar. Mezclar o amasar se había vuelto un recuerdo lejano. Allí, sin embargo, había patatas, harina, cebollas. Allí había una estufa, y junto a ella un leño apilado con orden casi doméstico. En la tienda el permiso estaba escrito en actos, no en palabras. Elsa sintió algo ceder dentro de ella, una pequeña fisura en el muro que la propaganda había levantado. Ella avanzó hacia las cajas, la mano temblando cuando rozó la piel áspera de una patata. La consistencia era real, sólida bajo sus dedos. La alzó y la volvió, esperando en el fondo que desapareciera como un sueño. Pero la patata siguió ahí, pesada y terrenal. Brea se acercó y tocó el saco de flores, como quien confirma la existencia de un milagro cotidiano. «Nos están confiando algo», susurró. «Con la comida, con el fuego», añadió Clara, con la mandíbula apretada. Su palabra fue un reproche, aunque sonó vacilante. No era una trampa. Los guardias permanecían en sus puestos, lejos, poco interesados. El oficial había seguido con otras tareas. La estufa esperaba y los suministros seguían en su sitio. Con lentitud y cautela, las mujeres comenzaron a moverse. Elsa no cocinaba desde hacía 2 años, antes de que la guerra lo devorara todo. Recordó los domingos junto a su madre, amasando mientras la luz atravesaba la ventana. Había creído que nunca volvería a sentir harina en las manos, ni a oler pan leudando, ni a experimentar la calidez de crear para nutrir en lugar de destruir. Sostener un saco de harina en un campamento enemigo le devolvió esos recuerdos con una intensidad que dolía. Parpadeó para contener las lágrimas y volcó la harina en un bol con gesto casi ceremonioso. Brea peló patatas con precisión mecánica, sus manos firmes pese al temblor en la respiración. Margarit, que había sido cocinera en Múnich, dirigía a las demás con una autoridad callada. Trabajaban en silencio casi total, apenas interrumpido por el raspar de los cuchillos, el crepitar del fuego y el murmullo suave de instrucciones precisas. La acción en sí misma se volvió sagrada, no por grandeza, sino por humanidad. Preparar comida era rememorar, era identidad, era el hogar condensado en movimientos. La primera olla de sopa burbujeó sobre la llama, desprendiendo un vapor fragante y conocido. Las cebollas se ablandaron,
Las patatas espesaron el caldo. El aroma llenó la tienda y se deslizó más allá, como un mensaje que viajaba por el campamento. Elsa removía despacio, observando el remolino del líquido y sintiendo el peso del cucharón en su mano. Había olvidado la sensación de crear en vez de sobrevivir. Cuando la sopa estuvo lista, se reunieron alrededor de la olla. Se llenaron los cuencos y se pasaron con cuidado. El caldo era delgado y las verduras simples, pero era suyo. Lo habían hecho ellas. Comieron despacio, saboreando cada cucharada, como si en ese acto recuperaran algo que la guerra les había intentado arrebatar. Greta dejó el cuenco y exhaló, un sonido a medias entre alivio y duelo. «Lo había olvidado», dijo en voz baja. Ilsa asintió con comprensión. Todas entendían. Habían olvidado lo que significa ser tratadas como si aún importaran. Clara, sin embargo, se quedó aparte, el cuenco intacto y la mirada dura. Cuando Elsa se acercó, Clara habló sin levantar la vista. «No dejes que esto te ablande», dijo, «que no te haga olvidar lo que nos hicieron a nuestras ciudades. Lanzaron las bombas, quemaron Alemania, y ahora nos dan sopa y esperan gratitud». Elsa se agachó junto a ella. «No olvido», respondió con voz baja, «pero si queremos sobrevivir, no podemos vivir solo de odio». La mirada de Clara se elevó, afilada y dolorida. «El odio fue lo que nos mantuvo en pie», replicó. La pregunta permaneció mucho tiempo después de que Clara se volviera. ¿Era esta bondad sincera o una táctica? ¿Misericordia o eficiencia? Las razones prácticas eran claras. Permitir cocinar a los prisioneros aliviaba la carga de las cocinas militares. Liberaba soldados para otras tareas y daba orden mediante un propósito asignado. La pragmática no explicaba, sin embargo, el tono, ni la ausencia de crueldad, ni la falta de burla, ni el respeto silencioso en pequeños gestos. Un guardia que asentía al pasar, un sargento que pronunciaba nombres con cuidado, un sistema que trataba a enemigos derrotados como personas aún dignas. Los días se hicieron rutina. Las mujeres cocinaron, lavaron, durmieron. Las historias volvieron a fluir, como ríos que lentamente se descongelan. Elsa recuperó la voz de su padre, la risa de su hermano, la forma del barrio antes de las bombas. Recuerdos que había guardado porque el dolor era demasiado para cargar mientras huían. Los guardias empezaron a quedarse cercanos a la cocina, atraídos por el olor del pan o por voces hablando en alemán sin temblar. Un guardia alto, de ojos amables y acento del Medio Oeste, acudía con frecuencia. Greta al fin le preguntó: «¿Quieres aprender a cortar cebollas bien?». El hombre se sorprendió, sonrió y accedió. Su técnica era torpe y las rodajas desigual, y cuando casi se corta, una risa suave recorrió la tienda. No fue burla, fue humanidad compartida. Otro guardia, más joven, balbuceaba un alemán aprendido de una abuela en Pensilvania. Preguntó por sus pueblos, por las familias, por los oficios antes de la guerra. Eran conversaciones simples y cuidadosas, esquivando la guerra, la culpa y el duelo. Pero eran conversaciones y los hilos que hilaban de nuevo al mundo. No todas las heridas estaban listas para cerrarse. Clara seguía alerta, vigilando cada gesto y cada palabra. Una tarde, fuera de la tienda, con el humo elevándose hacia el crepúsculo, la confrontó. «Nos estamos olvidando», dijo, la voz afilada por el temor. «Destruyeron nuestro país y ahora hacemos pan con ellos». Elsa sostuvo su mirada. «No olvido», repitió. «Pero creer que sobrevivir es vivir solamente con rabia me parece errado». La mandíbula de Clara se tensó. «Sin rabia, ¿qué somos?», preguntó. No hubo respuesta fácil.
La rabia les había mantenido en marcha durante la retirada, la rendición y la larga marcha hacia el oeste. Pero la rabia, por sí sola, no reconstruye hogares ni reúne a las familias, ni cura a los inocentes fragmentados por años de ideología y guerra. Pasaron semanas y la rutina se sostuvo. El pan siguió creciendo en los hornos improvisados y los nombres continuaron pronunciándose con cuidado. Las mujeres comenzaron a recuperar aquello que creían perdido. Reían de vez en cuando. Cantaron una canción infantil una sola vez, voces tímidas pero verdaderas. Una mañana llegó un anuncio que rompió la frágil continuidad. Una lista de traslados obligaba a mover a algunas mujeres a campos distantes. Las cocinas debían reorganizarse y los rostros que conocían podían desaparecer en cuestión de días. La incertidumbre volvió a instalarse en el campamento. El aviso quedó clavado en una tabla de madera, cerca del centro del campamento. Una sola hoja sujetada por un clavo marcaba un destino. Las mujeres se acercaron despacio, como quien va a escuchar un veredicto. El nombre de Greta no apareció. El de Clara tampoco apareció, pero sí estaba el de Elsa. En silencio, Elsa se quedó frente al tablero, leyendo su nombre una y otra vez. Sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. La tienda de la cocina, que había sido un refugio, ahora parecía prestada. Ella había creído que habría más días, más pan, más tiempo para entender esa extraña bondad. Sin embargo, en la guerra, el tiempo nunca se daba por sentado. Esa noche el fuego ardía bajo, casi sin fuerza. El último pan reposaba sobre la mesa, aún despidiendo vapor. Los guardias permanecían en sus puestos, ajenos al peso que comprimía el pecho de las mujeres. Greta se sentó junto a Elsa, en silencio, con las manos apretadas en el regazo. No había llorado durante la retirada, ni en la rendición, ni en la larga marcha. Ahora sus ojos brillaban con una tristeza contenida. «Te enviarán a otro lugar», susurró Greta. «Sí», respondió Elsa. «Acabamos de empezar». Las palabras eran verdad. Acababan de comenzar a curar, a recordar, a confiar en que sobrevivir podía significar algo más que resistir. Y sin embargo, aquello parecía llegar a su término. Elsa tomó el pan con manos firmes. Lo partió, y el vapor se abrió como una pequeña promesa. Repartió trozos entre las mujeres a su alrededor. Comieron despacio, con reverencia, como si cada bocado fuera un juramento. Mañana ella se iría, pero aquella noche el pan aún estaba tibio, y por ahora eso bastó. El tren avanzó hacia el este, llevándola a ella y a otras 20 mujeres hacia un porvenir incierto. El paisaje visto desde el vagón era un estudio de ruinas. Pueblos reducidos a escombros, campos marcados por cráteres, carreteras salpicadas de vehículos quemados, sus esqueletos de metal bajo cielos grises. La guerra había terminado en palabras, pero sus huesos permanecían por doquier. Durante horas nadie habló. Hablar parecía pertenecer a otra vida. Solo cuando el tren frenó cerca de una estación hecha añicos, el silencio se aflojó. Algunas miraban los techos hundidos y las paredes ennegrecidas por el fuego. El vacío pegó con más fuerza que cualquier campo de batalla. Elsa apoyó la frente en el vidrio frío. Había ensayado la devastación, incluso la había imaginado, pero la preparación no podía compararse con presenciarla. Al bajar del tren, una voluntaria de la Cruz Roja entregó a cada una tarjeta con indicaciones hacia su distrito. La caligrafía era tersa, casi amable, aunque el cansancio vivía en los ojos de la mujer. Elsa guardó la tarjeta en el abrigo y comenzó a andar. El regreso duró 3 días, entre caminatas,
un viaje en camión y la ayuda de personas que casi no tenían nada. Heidelberg, la ciudad que dejó en 1943, había cambiado. Barrios borrados, puentes convertidos en hierro retorcido. La calle que conocía apenas se reconocía. La casa familiar seguía en pie por poco. El tejado faltaba, la puerta colgaba suelta, el jardín era barro. Dentro, el aire estaba frío y quieto. No había mensajes ni señales sobre el paradero de nadie. Se movió entre restos. Una pata de silla, un marco roto, un cuenco resquebrajado. Los recuerdos llegaron con lentitud. Solo en la cocina, donde el pan alguna vez se enfrió, la memoria se despertó con nitidez. Salió y se sentó en el escalón, mirando el cielo pesado. 2 horas después, Greta la encontró. Se sentaron bajo la misma nube gris. «Estamos vivas», dijo Greta. «No es consuelo, pero es verdad». Caminaron hacia un pueblo cercano del que se decía que había un centro para refugiados. Los días se deslizaban en semanas. Elsa encontró trabajo en una panadería comunal. La harina era tosca y el horno obstinado. Aún así, al hincar las manos en la masa, volvió un ritmo conocido. Necesitar, doblar, respirar. Greta trabajó en la enfermería. Por las noches compartían una habitación pequeña, con ventanas de cartón. Hablaban poco del campo. Clara las visitó una vez. Mientras Elsa modelaba panes, Clara susurró: «Pensé que eras ingenua. Yo tenía miedo de todo lo que desafiaba lo que necesitaba creer». Meses más tarde, al declarar su testimonio, Elsa dijo con sencillez: «Ser permitida cocinar su propia comida fue sentirse vista como humana». Otra vez. Años después, al hablar con escolares, ella repitió una idea que llevaba en la voz. La historia no la escriben solo los ejércitos. También la escriben los instantes en que la gente decide ver a los otros como humanos, aún entre las ruinas. Esa elección sigue estando disponible. Si te conmovió esta pequeña jornada, suscríbete en este canal para seguir explorando relatos así. Sigue siendo un acto simple: escuchar, recordar y en silencio elegir reconocer la humanidad del otro. Que tengas una noche tranquila y gracias por acompañar esta historia hasta el final.